Hola, buenas noches. Mi nombre es Andrea Plasencia, estudio Economía y Ciencia Política aquí en el ITAM y he escuchado que en estas elecciones en algunos estados vamos a votar por menos diputados a los que estábamos acostumbrados, mientras que en otros estados aumentó el número de diputados y mi pregunta es ¿a qué se debe esto? La redistritación está obedeciendo un principio de proporcionalidad. Esto técnicamente se llama redistritación, un ejercicio que ahora nos van a decir de qué se trata. Adelante. Exactamente. Entonces, esto se refiere a está respetando un principio de proporcionalidad, lo que ya decía César, es decir, sería desproporcionado, incluso en un momento dado podría atentar contra ciertos derechos, que un representante tuviera más representados que otro. Entonces, no habría un principio de proporcionalidad. Lo que ha venido trabajando el Instituto Nacional Electoral y en otros casos los locales es tratar de adecuar esto. ¿Por qué? Las dinámicas poblacionales cambian, primero. Las personas no siguen viviendo en los mismos lugares por diferentes razones, ya sea personales, sociales, familiares o incluso económicas. Entonces, tienen que respetar la proporcionalidad. Entonces, como ya lo decía uno de nuestros estudiantes, exactamente que tenga que ver con su representación y sea equitativa. Pero también tiene que ver con una cuestión también de infraestructura electoral. Es decir, todos nuestros distritos tienen que estar dotados igualmente de infraestructura electoral. Y esto tiene que ver desde representantes, tiene que ver con juntas, tiene que ver también con que llegue toda la infraestructura, por ejemplo, a la hora de la jornada electoral, que tengamos personas la capacidad de llevar lo que van a ser eventualmente las ventanillas. Entonces, cuando realmente tienes una ventanilla en un lugar donde hay muchas personas, pero no tienes otra donde hay pocas, entonces es una de las cuestiones que también tiene que ver con cuestiones técnicas. Entonces, lo que estamos viendo realmente que obedece a cambios poblacionales, a cambios sociales, las personas. Lo que es importante destacar es que no se están creando más diputaciones. Es decir, lo que ya estaba en un mapa electoral, lo estamos redistribuyendo. Es decir, tenemos que 500 diputados, de los cuales son 300 elegidos 300 por sus distritos, no se van a crear más. Sin embargo, cuando ya pensamos desde un estado, pues puede haber cambios de lo que antes se hacía. Lo que hay que destacar es que esto únicamente sucede en 12 estados de los 32, es decir, no hay una redistritación que sucede en todos los estados, únicamente sucedió en 2 estados, ¿no? Por ejemplo, la Ciudad de México tenía 27 y ahora va a tener 24, es decir, tiene menos. Pero en otros va a haber más, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Jalisco, que antes tenía 19, ahora va a tener 20. Eso es importante, es decir, no significa que vamos a tener más distritos, hay más personas, hay más distritos y se crean más diputados. Estamos redistribuyendo el mapa que ya existía, por lo menos que el anterior era de 2005 y ahora en 2017, ya para las elecciones de 2018, tenemos este nuevo mapa electoral. Claro. Bueno, desde la reforma de 2014 es el INE el que se encarga de hacer el trazado, la redistritación para los distritos federales, cosa que desde antes hacía el IFE. Pero también el INE, a partir de esta reforma, se va a encargar del trazado de los distritos locales. ¿Por qué es importante este tema? En efecto, porque tiene que ver específicamente para la cuestión de la representación legislativa. César mencionaba, por ejemplo, que puede haber, digamos, alguien que gane una elección, pero en el caso de las municipales esto no tiene la misma lógica, porque tienes municipios que pueden tener, no sé, 4 millones de habitantes y otros que tengan 20,000. Entonces, eso sí tiene que ver, digamos, con un territorio y con una comunidad que normalmente está delimitada en el caso de los municipios. Esto de la distritación es particularmente importante para la cuestión de la representación del poder legislativo, tanto del Congreso de la Unión como los congresos locales. Lo señalaba César con mucha precisión. Por decir, de cara a la distritación de 1996, y como la distritación se hace con base en los censos, resulta que tenemos un desfase tremendo porque se utilizaba los datos del censo de 1970. Entonces podrías llegar a tener anomalías como que en un distrito hubiera 40,000 electores y en otro 400,000, porque la gente se mueve y, aunque esté mal utilizado el verbo, se muere. Entonces, estos movimientos
del padrón electoral se tienen que estar, y del estado real de la población, se tienen que reflejar para que la representación sea la más adecuada posible.